las sociedades científicas que nos están acompañando con el auspicio, que es la Sociedad Argentina de Mastología, la Sociedad Argentina de Radiología y a la Federación Argentina de Radiología FARDIT, que otorga acreditación de 18 puntos de crédito para la reacreditación a quienes completen el 80% en vivo este curso. Perfecto, bueno, ahí finalizamos la votación, realmente votó una cantidad importante de ustedes, y fíjense que el 80% considera que debe hacerlo siempre cuando hace la ecografía mamaria, o sea que la ecografía axilar forma parte de la ecografía mamaria. Bueno, como siempre vamos a ver después qué es lo que nosotros proponemos. Dejo de compartir los resultados y vamos a la próxima pregunta. ¿Considera usted que se debe hacer una ecografía axilar bilateral de rutina a todo paciente que se realiza una ecografía con una lesión sospechosa en la mama? O sea, acá no es a todas las pacientes, sino a las que ustedes ven una lesión sospechosa en la mama, si ahí le hacen siempre una ecografía axilar. Empezamos con los resultados, compartiendo. Bueno, veo que esto es más sencillo. Nos comparten todos inmediatamente. Tenemos, Cari, ya casi un 70% de personas que va votando. Estamos llegando a las 2000. Darío. Bueno. Darío, y si nos das acceso a los panelistas también para que podamos votar, así también los expertos que están compartiendo con nosotros hoy la mañana pueden también participar y votar en Perfecto, ahora les doy acceso. Bueno, como ven, tenemos que el 98% de los participantes creen que cuando tenemos una lesión sospechosa en la mama debemos evaluar la axila. Perfecto, vamos a ir a la próxima votación. A esta de acá se va un poquitito más específica y vamos a iniciar. ¿Cuál de estos hallazgos ultrasónicos usted considera que mayor sospecha en la evaluación de un ganglio axilar? Hilio graso aumentado de tamaño, aumento de tamaño longitudinal, aumento del espesor cortical mayor a 5 milímetros, presencia de vascularización del hilio, falta de vascularización del hilio. Ahí, Cari, les di, ¿no? Para que puedan participar. Sí, yo ya voté, Darío. Muy bien, así todos podemos participar. Recuerden que es anónimo y que pueden votar y es la oportunidad para decir, bueno, recuerden que de los errores es donde uno mayor aprende, ¿no? Porque prestas como mayor atención. ¿Cómo viene la votación, Darío? Estamos en este momento 2013 personas conectadas. Tenemos gente que nos está siguiendo desde Guatemala, Chubut, está participando de esta experiencia educativa. De Venezuela nos está saludando la doctora Andrea Cipriani. Bueno, comparto la votación. El 78% habla que el aumento del espesor cortical mayor a los 5 milímetros es el hallazgo de mayor sospecha. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a ir nuevamente a la votación y vamos al caso 4, a la pregunta 4. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre un ganglio axilar normal es la correcta? O sea, ¿cuál es el normal? Presencia de una forma reniforme, que es ovalada, un espesor cortical menor a 3 milímetros, vasos penetrantes en el hilio, presencia de una forma redondeada, un espesor cortical menor a 3 milímetros, vasos penetrantes en el hilio, presenta una forma reniforme, espesor cortical menor a 3 milímetros, hilio desplazado o ausente, presenta una forma reniforme, espesor cortical menor a 5 milímetros, vasos penetrantes en el hilio, y presenta una forma redondeada, un espesor cortical menor a 3 milímetros, hilio desplazado o ausente. Fíjense que son todos descriptores de las imágenes de los ganglios axilares. Bueno, muy bien. Vamos finalizando, así tenemos todo tiempo de ver. Comparto los resultados. Y la mayor parte de ustedes dijo presenta una forma reniforme, espesor cortical menor a 3 milímetros, vasos penetrantes en el hilio, un 70%, seguido por
un 15% cuando hablan de un espesor cortical menor a 5 milímetros y el resto igual. Bueno, vamos a ver cuando terminemos cuáles serían las respuestas correctas. Y por último, te paso, en caso que indicaría un ecodoppler color axilar preoperatorio de un cáncer confirmado en la mama, de una paciente con cáncer confirmado en la mama, cuando pide un ecodoppler axilar. Siempre pacientes T1, T2 en el 0M0, en caso de pensar en optar tratamiento neoadjuvante, nunca, o en pacientes premenopáusicas. Vamos a dejar compartir la votación, iniciamos la votación, y ahí Darío, vamos. No salieron los panelistas. Bueno. No importa. Nos están saludando, Darío, desde México y desde también Perú, estoy viendo. La doctora Cilia Farías de Perú y la doctora Margarita Garza desde México nos está saludando. Un beso enorme para Margarita, un beso enorme. Bueno, este año lamentablemente, como dije en la Resna, no vamos a poder ver, pero esperemos que el año que viene vuelva todo a una pseudo normalidad. Bueno, sigan votando, ya tenemos más del 70% de la gente que está votando. La doctora Rubí Espejo de México nos está saludando, Darío. Un beso para Rubí también. Excelentes mastólogas. Todas, imaginólogas mamarias de México, todas. Sí. El doctor Francisco Sanjuena de Concepción, Chile. Perdón, Darío, te interrumpo. No, por favor. Comparto los resultados. Bueno, ¿cuándo creen que debemos hacer un ecodoppler coraxilar en una paciente con cáncer de mama confirmado? Y siempre un 60% ha contestado eso, y en pacientes T1, T2 en el 0M0 un 10%, y un 17% solo en caso de optar tratamiento neoadjuvante. Bueno, son interesantes porque van a ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Todo lo que pensamos y lo que hacemos en la mama. Entonces, vamos a ver al final de la charla qué es lo que le parece. Como yo siempre digo, no hay verdades absolutas, sino que cada vez tenemos que ir viendo cómo va pasando el tiempo, cómo se va evaluando todo lo que se va publicando y un poco cómo cada uno trabaja y puede hacer en su lugar original. Vamos entonces un poco directo a la clase. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Yo básicamente dividiría la clase en dos. Una parte que vamos a ver toda la parte imaginológica, que vamos a hablar de cómo se ve un ganglio, cómo se analiza, cuáles son los descriptores de los ganglios sospechosos y la patología normal. Y la segunda parte es cómo los mastólogos deben, o de acuerdo a los trabajos que van haciendo, deben utilizar todos los métodos diagnósticos que nosotros podemos brindar, sobre todo el ultrasonido, para evaluar la axila. Entonces, vamos a escribir las diferentes causas de neuropatía axilar, evaluar la morfología de los ganglios axilares normales y patológicos, analizamos la importancia del estatus axilar en el cáncer de mama y cómo fue variando todo esto en el tiempo, y analizamos la importancia de la ecografía axilar en el tratamiento neoadjuvante. Como marco teórico, sabemos que una amplia gama de enfermedades pueden generar adenopatías axilares. No solo son enfermedades malignas, sino que tenemos también enfermedades benignas. El conocimiento de las características morfológicas y la distribución de los ganglios axilares normales y las causas posibles de la alteración de estos ganglios, con la información clínica, ayuda en el diagnóstico preciso. Y acá quiero que tomen dos puntos que son fundamentales cuando hacen una ecografía axilar: la morfología de los ganglios y la información clínica. No es lo mismo evaluar una axila con una lesión sospechosa en la mama que evaluar una axila con una paciente que tiene prótesis, o evaluar una axila con una paciente que tiene un proceso inflamatorio en la mama o que no tiene nada en la mama. Es muy importante la información clínica que ustedes van a ver en el momento de hacer la axila. Entonces, como causas no vamos a entrar, lo pueden leer en cualquier libro, pero tienen causas benignas y causas malignas. Las causas benignas sobre todo son infecciones regionales, copotoxoplasmosis, tuberculosis, etc. Cualquier linfadenopatía dermatopática y la enfadenitis granulomatosa inducida por silicona. Esta es la típica que se ve en casi, yo le diría, un 70% de pacientes con prótesis que presentan una linfadenitis granulomatosa en la axila, que son esos ganglios hiperecogénicos. Las causas malignas, obviamente la más importante es la metástasis por cáncer primario de mama,
que es la que nosotros vamos a evaluar y la que más nos va a comprometer en el estudio. Pero también podemos tener metástasis de neoplasias malignas primarias que no de la mama, por ejemplo, melanoma, cáncer tiroideo, pulmón, páncreas, etcétera, o el linfoma ocasionalmente puede ocurrir unilateralmente con ganglios axilares unilaterales aumentados de tamaño. Como ustedes vieron, cuando son causas extramamarias, siempre el BRAF va a ser 2, y cuando la causa del ganglio axilar va a ser de origen mamario, va a ser 4 o 5 de acuerdo al grado de sospecha. Básicamente esto ya lo hablamos varias veces, pero los ganglios linfáticos se describen según su ubicación con respecto al músculo pectoral menor. Los ganglios de nivel 1 son laterales al músculo, los del nivel 2 son profundos y los del nivel 3 son mediales. Los que más vamos a ver nosotros por ecografía, acá tiene un estudio de resonancia donde se ven bien los ganglios, son los ganglios laterales al músculo, o sea, los más externos, los del nivel 1, son los que vemos. Y a veces vemos nivel 2. Es rara vez que veamos ganglios nivel 3 por ecografía cuando hacemos los estudios. Ahora bien, lo más importante que tenemos que saber es cómo se ve un ganglio normal, porque si no sabemos el normal, menos vamos a ver el patológico. Un ganglio normal tiene un lilio donde tienen los canales eferentes y donde entran las arterias y las venas. Y por la corteza entran los linfáticos aferentes, o sea, por acá llegan los linfáticos y por acá salen los linfáticos. Y por acá entra la vascularización normal. Tienen un lilio y la corteza, no vamos a hablar de paracorteza, nada por el estilo. ¿Cómo lo vemos bien en la ecografía? Todo lo que ven hiperecogénico, recuerden que hablamos de hiperecogenicidad, siempre comparativo con lo que está alrededor, es el hilio, generalmente de la lesión, muchas veces mientras más grande es porque tiene un reemplazo graso importante, y después todo lo que va bien más hipoecoico es la corteza. Y después vemos todo alrededor que sería los márgenes. Nosotros lo que vamos a medir muchas veces es el tamaño de la corteza, siempre en un corte longitudinal. Si ustedes lo hacen en un corte transversal, no tiene sentido medir ese tamaño porque va a estar mal medido. Fíjense, acá tenemos un ganglio nuevamente normal, los linfáticos aferentes, por acá llega la linfa, por acá sale la linfa, por acá entran los vasos vasculares e irrigan a cada uno de los folículos de la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un ganglio normal. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación sospechosa? Cuando consideramos que un ganglio es sospechoso. Originalmente, cuando presenta una o más de estas características. Ecoestructura alterada. Pierde esa forma elongada, esa forma reniforme, ovalada, y tiende a ser redonda. Entonces, eso es un signo importante. ¿Cuál es la relación corteza-médula? O sea, la corteza mide generalmente mayor de 3 milímetros cuando es sospechoso. Hablamos de máxima sospecha cuando más de 5 milímetros. Y de 3 a 5, como van a ver, no es sospechoso, pero no es tan alta sospecha. Solamente si lo encontramos en forma unilateral. El hilio tiende a desaparecer, eso también es muy importante, cuando se atenúa la hiperecogenicidad de la grasa periliana. El hilio tiende a desaparecer o a desplazarse. Eso es otro punto importante. El tamaño. Antes se hablaba que el tamaño era importante porque si mientras más grande era más sospechoso. Y la realidad es que es totalmente poco específico. O sea, el tamaño realmente no es un punto de importancia. Tenemos ganglios muy grandes que son por reemplazo adiposo. Aumento del diámetro posterior sería un poco lo mismo que la estructura alterada, tiende a redondearse y a no ser ovalado, este es un punto importante, y los márgenes pasan a ser angulados o irregulares del propio ganglio. Todos esos puntos son para ver la sospecha de un ganglio. Ahora bien, nosotros consideramos que toda evaluación de la axila, y sobre todo cuando estamos evaluándola en presencia de una lesión sospechosa en la mama, debe ser hecha con Doppler color. Y lo importante del Doppler color es que la vascularización periférica se representa con pequeños vasos a lo largo de la cápsula. O sea, el Doppler pasa a ser alterado, lo tenemos en la corteza, lo vemos como en forma periférica y no lo tenemos en la forma central. Ausencia focal de vasos de vascularización y hay dislocación de los vasos internodales. O sea, vemos, como vamos a ver más adelante, totalmente alterada la vascularización de ese ganglio. Y para ver ejemplos, fíjense, este es un ganglio normal,
reniforme, tenemos el ilio con un importante reemplazo brazo, donde entrarían acá los vasos y la corteza, y acá tenemos un ganglio redondeado. Fíjense que solamente está redondeado, entonces el tamaño está normal y tal vez la corteza está acá un poquito aumentada, pero bueno, este pasa a ser un ganglio pequeño y sospechoso. El grosor cortical normal es menor a 3 milímetros. Tenemos acá otro ejemplo. Fíjense, acá medía menos de 2 milímetros. El grosor cortical anormal es mayor a 3 milímetros. Recuerden otro punto importante acá, que tiene que ser o importantemente más grande, mayor a 5 milímetros cuando abarca todo el ganglio, y si no, tenemos como estas zonitas, tenemos como unas zonitas de donde el ganglio va aumentando de tamaño. Si aumenta de tamaño en forma uniforme de la corteza, se debe muchas veces a cuestiones de acciones reactivas del propio ganglio y no son lesiones malignas. Obviamente, fíjense, acá el ilio, tenemos un ilio con vasos penetrantes y acá tenemos un Doppler totalmente alterado, con suministro vascular solo por los vasos periféricos, totalmente anormal, con desplazamiento o desaparición del ilio. Esto es obviamente sumamente sospechoso. Y acá tenemos apariencia normal de un ilio glaso, como yo dije a ustedes, y acá tenemos el ilio totalmente ausente o el ilio desplazado. Son fácilmente vistos estas alteraciones en los ganglios y realmente tenemos que buscarlas y tomarnos nuestro tiempo para evaluar. Fíjense, acá tengo un grosor cortical aumentado y tengo todas lobulaciones de ganglio. Esto pasa a ser también un ganglio de sospecha. Bordes angulados o irregulares. Acá es lo que yo le dije, tenemos este ganglio aumentado de tamaño, pero lo tenemos en forma más generalizada. Esta fue un grosor cortical mayor a 3 milímetros, pero esto fue una lesión benigna. Esta fue un ganglio con adenitis reactiva. Y estos son vascularización anormal, el Doppler color. Fíjense que acá tenemos el ilio está desplazado, aumentado muchísimo el espesor de la corteza y los vasos totalmente anormales. Anómalos, no tenemos la entrada y la salida del vaso por el ilio como debería corresponder. Otro tema importante, muchas veces vamos a ver, como van a ver en la charla, punciones. Por eso es importantísimo hacer el Doppler, porque cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, algunos nos puede confundir con un vaso, le ponemos el Doppler, vemos este Doppler totalmente anormal, pero no es un Doppler de un vaso mamario, y entonces podemos punzar tranquilamente sabiendo que no estamos punzando un vaso. O acá pasa lo mismo, podría pensarse que esto es una estructura vascular, le ponemos el Doppler y ya nos damos cuenta que esto es una estructura axilar y podemos hacer la punción sin inconveniente. Entonces, como resumen de hallazgos ultrasónicos de sospecha es pérdida del ilio graso, ilio excéntrico, engrosamiento cortical mayor a 3 milímetros, forma irregular, corteza marcadamente hipocoica, forma redondeada y aumento del flujo sanguíneo periférico y anómalo en el vaso. Perfecto, entonces acá voy a empezar con dos puntos que van a ser un poco discutibles y va a estar bueno después charlarlo entre todos. El primero creo que no va a discusión, pero la ecografía axilar debe realizarse con Doppler color. Como no puedo ser taxativo, le puse preferiblemente. Pero siempre que pidan y que quieran evaluar la axila, les recomiendo pedir con Doppler color axilar, porque es la forma de evaluar cómo corresponde una axila. La ecografía axilar no forma parte de la ecografía mamaria rutina. A mi criterio, cuando nosotros hacemos una ecografía rutinaria, no debemos ir a evaluar la axila en forma complementaria en todas las pacientes y sobre todo en las pacientes que vienen sin lesiones en la mama. ¿Y por qué sería el criterio este? Primero, porque los hallazgos de patología maligna axilar en un rastreo ecográfico rutina son insignificantes. Desafío a cada uno de ustedes que me diga cuántas veces encontró un ganglio o un carcinoma oculto, que sería lo que podríamos estar buscando en ese tipo de pacientes, cuando hacen un rastreo de la axila dentro de una ecografía axilar normal, sin imagen sospechosa en la mama y sin lesión palpatoria en la axila. El estudio axilar es un análisis exhaustivo y preferentemente con Doppler color. Por lo tanto, no se puede hacer en los tiempos que por lo menos en nuestro país, no puedo hablar de otros países, pero por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, donde nosotros trabajamos, que tenemos para hacer una ecografía mamaria. Como puse acá, los tiempos son insuficientes en nuestro país para hacer una ecografía mamaria bilateral como corresponde y ambas axilas como corresponde,
En general, el tiempo es insuficiente y en general lo que lleva es que se haga un rastreo y que no se haga un análisis de la axila y se ponga ganglios normales. Entonces, como no lo podemos analizar como corresponde, yo considero que no forma parte. Por su complejidad, aparte necesitaría un estudio con informe aparte, y van a ver por qué es la complejidad. Entonces, no debemos formarlo o soslayar el estudio de la axila. El estudio rutinario, por último, nos lleva a falsos positivos. Nos informan muchas veces ganglios mayores a 3 milímetros, les digo, algunos con 3.5, con 4 milímetros, y que realmente dentro de una mama normal son insignificantes. Recuerden que, por ejemplo, la paciente o la mujer que se depila con cera o con Gillette inclusive puede tener algún tipo de inflamación en la axila, y eso, o en la parte axilar, y eso puede generar algún ganglio que aumente de tamaño, o cualquier problema que tenga en el miembro superior puede llegar a un ganglio que aumente de tamaño, porque en la axila normalmente hay ganglios. Y por X motivo, que no sea una lesión sospechosa de mama, encontramos lesiones patológicas. Entonces, las informan, el médico les ponen que es mayor a 3 milímetros, entonces que es sospechoso, y termina punzándose totalmente innecesario para esa paciente. Obviamente, esto lo dejo porque es debatible. No es una verdad absoluta, pero es lo que yo considero y en nuestro grupo estamos considerando, y cada vez más imagenólogos estamos con esta postura. Ahora bien, ¿cuándo sí deberíamos evaluar la axila? O por lo menos creemos que debe formar parte. Cuando yo encuentro lesiones sospechosas en la mama, vamos a ver, en general debería ser de buen trato el evaluar la axila. Cuando hago la ecografía mamaria, veo una lesión sospechosa en la mama, veo si hay algo en la axila, porque la posibilidad que haya algo en la axila es más importante. Cuando tengo presencia de un proceso inflamatorio, cuando tengo presencia de un proceso infeccioso, o cuando cualquier médico enviante, por X motivo, yo le recomiendo que pida el código precolor, pero nos pide, bueno, evaluemos mama y axila, porque por X motivo lo está solicitando. En estos casos, para mí sería necesario ir a evaluar la axila. No obstante lo cual, también es debatible, porque, como vamos a ver, en algunos casos, de acuerdo a los trabajos que hay, tal vez el que le evaluemos la axila con una lesión sospechosa en la mama, pero menor a 2 centímetros o 1 centímetro, tal vez compliquemos más al médico mastólogo de lo que estemos ayudando. Otro punto que quiero hablar, que muchos me preguntan, que es la clasificación de Beatty. Muchos preguntan, ¿usan la clasificación de Beatty? ¿La informan, la utilizan? Y bueno, como pregunta, la realidad es que no. La clasificación de Beatty, se la voy a explicar un poco, nada más nos ayuda, o fue el primero que puso en la mesa el tema que la corteza aumentada de tamaño es importante, pero como clasificación creo que hoy no tiene ningún tipo de valor de utilizarla. Primero de todo, tienen que saber que fue un estudio in vitro, no fue un estudio in vivo, fue un estudio in vitro en correlación con hallazgos de ganglios linfáticos axilares post cirugías de pacientes que se les secaban la axila, y ahí evaluaban la correlación ecografía-patología de lo que encontraron. La clasificación era en base a las características morfológicas únicamente, obviamente que no había las características dinámicas, o sea, no había Doppler, porque estamos hablando de un estudio in vitro. Tenía 6 tipos con diferente valor predictivo. Del 1 al 4 hablaba como mayor probabilidad de benignidad, y del 5 y 6 sospechoso. Fue publicado en el 2008 con estudios hechos en pacientes alrededor entre el 2001 y el 2004, por lo tanto ha pasado muchísimo tiempo y muchísimas otras cosas se han visto en los ganglios. Y un punto importantísimo, no tiene nada que ver con el BIRATS. El BDI1 no es BIRAT1, el BDI2 no es BIRAT2. O sea, el BDI, lo único que tiene que ver con el BIRATS es que empiezan con B larga. Después no tienen nada que ver con el BIRATS. Para que la sepan, la pueden buscar cualquiera. Estas serán las 6 imágenes de la clasificación de BDI, donde hablaba un poco de la corteza, y de 1 a 4 tenían valor predictivos que hablaban de mayor probabilidad de benignidad, y el tipo 5 y 6 tenían valor predictivo de mayor probabilidad de malignidad. Esto lo pueden ver, los trabajos están, googleen BDI y la pueden ver fácilmente. Muy bien, una vez que vimos todo esto, vamos a pasar a lo que sería la axila dentro de lo que es la patología mamaria y fundamentalmente dentro de lo que es el cáncer.
Entonces, como marco teórico de esto, sabemos que el estado de los ganglios linfáticos es el factor pronóstico más importante en las mujeres con cáncer de mama en estadios iniciales. Y acá me surge una gran pregunta. ¿Es el factor pronóstico más importante o era el factor pronóstico más importante? Vamos a ver si a lo largo de la charla podemos llegar a debatirlo. El examen físico de la axila se sabe que es poco sensible y la ecografía axilar presenta una sensibilidad mayor que puede llegar al 85%. Pero la especificidad, por más que sea discutida, va entre el 80 al 90%. En un trabajo hecho por nosotros en el Centro Mamario del Hospital Austral, con 106 ganglios punzados, tuvimos un valor predictivo positivo del 84%, un valor predictivo negativo del 81%, sensibilidad del 70% y especificidad del 90%. Algunos ejemplos de lesiones sospechosas. Fíjense que una vez que encontramos una lesión sospechosa en la mama, después la axila pasa, si encontramos una lesión con un aumento cortical, y más cuando está el hilio desplazado excéntrico, pasa a ser más de sospecha. Acá tenemos 2 ganglios aumentados de tamaño, y aumentó de densidad en la mamografía, pero recuerden que el método más fácil o más específico para evaluar la axila va a ser la ecografía. Y acá tenemos, como vemos en la mama, ya un ganglio muy aumentado de tamaño y densidad. Acá tenemos otros 2 ganglios más que estaban acá, y tenemos la lesión en la axila, bastante sospechosa, una imagen hipocoica, ya redondeada, el hilio desaparecido y al Doppler con vascularización anómala. Todo eso es de alta sospecha. Y acá tenemos lo contrario, imágenes de que tenemos lesiones sospechosas en la mama. Está bien, es un cáncer de mama, pero la axila, fíjense, está bien toda la axila y no vemos nada. Eso no significa que no haya lesión en la axila. Fíjense, hacemos la ecografía axilar y este ganglio que tiene el hilio, la corteza aumentada de tamaño, pérdida un poco de su forma. No tiene una vascularización anómala importante, pero sí es, en presencia de esta lesión sospechosa en la mama, es de alta sospecha y fue un carcinoma. Otros ejemplos de mamas que podían ser normal y axilas altamente sospechosas, carcinoma invasor. Fíjense que tenemos hilio totalmente reemplazado o tenemos el hilio aumentado de tamaño. Los 2 ganglios son de alta sospecha. Lo podemos ver también en la resonancia. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el estadio axilar o el estado axilar por la ecografía? Los ganglios linfáticos axilares son los factores pronósticos y terapéuticos, como dije, más importantes, y la forma más precisa de conocer su estado es el estudio histológico. O sea, una vez que vemos un ganglio sospechoso por ecografía, debemos hacer la cirugía o la punción, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve saber los ganglios de la axila? Como se hablaba que es como estadificación, obviamente que cambia el TNM como pronóstico, como indicación de tratamiento adyuvante, como control local y como sobrevida. Todos estos puntos están hoy en día, no digo que en debate porque se sabe la importancia que son, pero bueno, se está tratando de hacer un descalamiento de lo que es el tratamiento axilar. Fíjense, y esto es lo interesante, durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, siempre era la postura de Halsted con vaciamiento axilar completo. O sea, una paciente con un cáncer de mama y axila sospechosa, se iba a hacer vaciamiento axilar completo. En 1994 surge el ganglio centinela con un gran auge y calculo que a partir de fines del siglo XX y siglo XXI era la era de reemplazamiento del vaciamiento axilar por ganglio centinela, que hoy en día se hace en la mayor parte de los centros de mastología. En 2004 surge con auge la ecografía axilar. Y la ecografía axilar venía como un ayudante para decir, encuentro un ganglio axilar sospechoso por ecografía, lo punzo, me da positivo, no hago ganglio centinela, o sea, evito ganglio centinela y ya voy a vaciamiento axilar, y evitaba un paso en la cirugía y evitaba la congelación del ganglio para los patólogos. Pero en el 2012 y en el 2014 aproximadamente surge el ACOSOC Z011 y el AMAROS 2012, en donde cambia, y el AMAROS, perdón, donde cambia un poco cuál es la metodología de evaluar la axila, que la vamos a ver en breves minutos. 2020, estamos esperando todavía,
se espera el sound, que va a dar otro giro a lo que es también el manejo de la axila. Entonces, fíjense, tratamiento de la axila, esto es lo que se hacía en su momento, vaciamiento axilar, y lo que provocaba muchas veces es esta patología de linfadenitis del brazo y generaba bastantes problemas posteriores el movimiento y a nuestras mujeres. Esto le agradezco a Nacho, al doctor McLean, de la foto que me prestó, y por eso mismo se trató de empezarse a principios de siglo con terapéuticas en menos, o sea, un descalamiento del trabajo de la axila. Fíjense, esto es la biopsia del ganglio centinela, donde empezó la era, como les dije, en el año 96, todos fines del siglo pasado y este siglo, hasta el momento, ganglio centinela, en donde se descubría el ganglio centinela positivo iba a vaciamiento axilar, ganglio centinela negativo no se sacaba más ganglio de la axila. Con la ecografía axilar, que comenzó fuertemente en 2004, 2006, y fíjense en la revista Patología Nuestra del 2018, incluso, se hacía la ecografía, se daba negativa, se hacía vaciamiento ganglio centinela, biopsia ganglio centinela, daba negativo, no hacía nada más, daba positiva, vaciamiento, y si la ecografía axilar daba positiva, le hacíamos core biopsy, si la core biopsy daba negativa, iba a biopsia ganglio centinela, y si daba positiva, ya evitábamos con el gesto, iba a vaciamiento. ¿De acuerdo? Esto fue en el 2018. Ahora bien, con ese criterio, preguntábamos, bueno, entonces la ecografía axilar hay que hacerla siempre, porque con este criterio yo le encuentro lesión sospechosa, voy a la axila, la punzo, me da positivo y terminó. Pero bueno, no, en el año, como les dije, 2012 aproximadamente, 2011, y salió el ACOSOC Z011, donde hablaba de pacientes con cáncer en mama temprano, estadio 1, estadio 2, N0, M0, le hacían cuarentectomía y biopsia de ganglio centinela. Quedaba positiva, y ahí randomizaron a pacientes que, por más que le dé positiva, le hacían vaciamiento axilar, y a otros pacientes no le hacían vaciamiento axilar. Por lo tanto, como corolario, ellos tenían que había muchos pacientes que, si tenían 1 o 2 ganglios comprometidos, por más que sean ITC, micrometástasis o metástasis identificadas por ultrasonido, pero hasta 2 solamente ganglios centinelas comprometidos, no hacían vaciamiento axilar. Era un cambio importante. Después salió el Amaros, que lo que agregaba a todo este punto era la radioterapia. Randomizaban en vaciamiento axilar y radioterapia axilar. Fíjense la comparativa entre el ACOSOC Z011 y el Amaros, que el ACOSOC tenía cirugía conservadora, el Amaros también tenía mastectomías, eran hasta 1 o 2 ganglios centinelas positivos por biopsia de ganglio centinela. El Amaros le daban radioterapia a la mama y la axila, el ACOSOC solamente a la mama, y a veces tenía campos supraclaviculares el Amaros. Por lo tanto, en base a estos resultados, muchos médicos mastólogos, y en la cabeza tal vez la más importante fue Mónica Morrow, que salió sus publicaciones, en donde decía, si yo le hacía ultrasonido axilar, tenía vaciamiento axilar un 17%, si no le hacía ultrasonido axilar, tenía un 17% de vaciamientos, pero si le hacía y me daba normal, bajaba un 12%, pero si era normal, subía un 30%. Por lo tanto, decía que nosotros estábamos teniendo un montón de pacientes que las llevábamos a hacerle un vaciamiento axilar cuando, según si usaba el criterio del Z011 o del Amaros, no debería hacerse vaciamiento, porque le hacíamos ganglio centinela, daba un ganglio centinela positivo y no debía hacer vaciamiento axilar. Por lo tanto, ahí se empezó a hablar, ¿necesitamos o no necesitamos hacer el estudio de la axila en todas nuestras pacientes sospechosas? Porque si vamos a usar el criterio Z011, tal vez complicamos. Entonces, todo estaba yéndose hacia el punto de decir, bueno, no vamos a hacer ecografía axilar en pacientes con estadios tempranos de cáncer de mama, y estamos esperando lo que es el SOUND. El SOUND es un trial que no solo está dando vuelta, hay varios que están dando vueltas y esperando resultados, pero en donde se está haciendo, bueno, una ecografía axilar.
Si la ecografía axilar me da negativa, hacemos directamente, hago observación y no le hago vaciamiento. Si me da positiva, perdón, y no le hago biopsia de centinela. Si me da positiva, le hago punción histológica. Si me da negativa, no le hago biopsia de centinela. Si me da positiva, hago biopsia de centinela. La diferencia esta que son estadios de tumores menores a 2 centímetros y no menores a 5 centímetros como el Amaros y el Acosol. Estamos esperando. Todos creen que se va a ir para este lado porque todos, por los resultados que se están viendo y por los comentarios y publicaciones que se están haciendo en Internet, creemos que el descalamiento va a llegar a que este tipo de pacientes no va a ser necesario hacerle, una vez que la ecografía nos da negativa, hacerle ni siquiera la biopsia de un centinela. Estos son los que tienen inclusión y de exclusión. Lo pueden encontrar fácilmente si googlean el sound en Internet. Por lo tanto, entonces, los cambió hoy en día, año 2020, indicaciones o cuándo recomendaríamos la ecografía axilar. En la axila clínicamente positiva, vamos a ver si probablemente la axila clínicamente positiva, vamos a hacer la axila, así corroboramos qué tipo de lesión y si hay más de un ganglio. Haciendo una indicación de adjudancia, creo que acá no hay dudas que debemos hacer primero una ecografía axilar. Pacientes que no están incluidas en el criterio CTA011 o que la institución o el médico no va a utilizar el criterio CTA011, les va a ayudar muchísimo. Criterios individuales del médico, de acuerdo a cómo quiere plantear su cirugía. Cuando voy a hacer procedimientos intervencionistas, voy a hacerlo por ecografía. Bueno, procesos inflamatorios y planificación quirúrgica. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando encuentro un ganglio comprometido en ecografía, hasta un 60% de las veces van a haber 2 o más ganglios comprometidos y un 40% va a haber 3 o más ganglios comprometidos, lo cual es importante. El criterio de tener 2 ganglios comprometidos en el Z011, a partir de ahí hacer vaciamiento y a partir de y menos no hacer vaciamiento, hasta ahora nadie me dijo por qué 2 ganglios. No hay, creo fue un criterio al azar. Y acá tenemos que tener en cuenta que si un médico le saca un solo ganglio y da comprometido, forma parte del criterio CTA011 y no saca más ganglios de la axila y no va a vaciamiento. En cambio, si le saca 3 ganglios y están comprometidos, va a vaciamiento. Es algo raro, pero bueno, es algo que lo debatirán los mastólogos. Bueno, ¿qué hacemos como intervencionismo? Como para saber, la punción percutánea la podemos hacer en la axila con aguja fina, con aguja gruesa. Yo prefiero en la mayor parte de los casos hacer con aguja gruesa. No tenemos problema en general, más allá de los mismos que presentan en la mama. Hacerla siempre con Doppler color, porque es importantísimo ver los vasos que rodean alrededor de nuestro ganglio. Siempre ir a la zona de la corteza aumentada o de la angulación de la corteza. Y la marcación percutánea, en nuestro país utilizamos mucho carbón inactivo o podemos usar el clip metálico. Esto es una punción citológica del ganglio, estamos llegando y tomamos muestras. Algunos usan la punción con esas agujas de anclaje, no hay ningún problema, siempre que tengamos buenos resultados es importante. Recuerden que muchas veces necesitamos tener los factores pronósticos de axila, o sea, estrógeno, progesterona, ER2, Ki67, se hacen todos entonces es importante tener buena muestra. Esta es una punción histológica, donde acá estamos previo a la lesión, acá la disparamos. Siempre la hablamos con Doppler previo, y esta es una marcación con un clip que dejamos en la zona de la lesión. Tenemos que tratar de dejar el clip si podemos dentro del ilio. Y la realidad es que algunas instituciones utilizan carbón, otras utilizan clip. Nosotros hoy en día estamos utilizando clip porque el carbón a veces se puede confundir con el azul que le ponen para hacer la biopsia de la centinela por los 2 métodos, pero creo que, como siempre, esto es donde mejor trabajen en cada uno de los centros. Acá tienen, fíjense cómo estamos un vaso por detrás, y acá está el clip y nosotros colocamos dentro de este ganglio, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con los vasos. Y por último vamos a ver qué pasa con la neoadjudancia, que yo le dije. El tratamiento neoadjudante cada vez está aumentando más en nuestra época y en nuestros años, y yo calculo que probablemente acá va a haber un cambio muy importante en los próximos años en cuanto a lo que es el tratamiento y la cirugía del cáncer de mama, pero vamos a dejarlo para otra clase.
cada vez empieza a hacer unas primeras indicaciones en pacientes ER positivo y triples negativos, y una de las definiciones de respuesta patológica completa, PCR, que es importantísimo en cuanto al pronóstico del tratamiento del paciente, es la ausencia tanto de cáncer invasor en la mama, eso es fundamental, y en la axila. Para trabajos clínicos, sobre todo, la importante la respuesta patológica completa es en mama y en axila. Entonces, se está buscando realizar tratamientos quirúrgicos menos invasivos en axila en los pacientes con importantes respecto a la neoadjudancia. O sea, si ustedes, por más que tengan la axila clínicamente comprometida previo a la NAC, le efectúan la neoadjudancia, antes iba a vaciamiento directo y hoy en día pueden, en algunos casos seleccionados, ir a ganglio centinela. Esto está en el LACOSOC Z1071, en el Centina, en trabajos de Henry Anderson, etc. Hay mucha información, si quieren buscar, hoy en día para este tipo de lesiones. Entonces, como resumen, si yo tengo una axila en neoadjudancia, ¿no? Es esto. Si tengo una axila clínicamente negativa y un ultrasonido axilar, si es positivo, voy a hacer biopsia axilar, o sea, voy a hacer core o punción con aguja fina. Si me da positivo, vamos a ir al cuadro de la próxima diapositiva. Ahora, si me da la punción negativa o la clínica y ultrasonido es negativo, hago el tratamiento neoadjudante, evalúo la axila una vez terminado el tratamiento neoadjudante. Si la axila es negativa, vamos a ganglio centinela y actuamos de acuerdo a lo que es ganglio centinela. Ahora bien, si la clínica es positiva o el ultrasonido es positivo, esto es I/O, no quiere decir que si clínica positiva y ultrasonido clínica negativa y ultrasonido positivo es lo mismo, ¿no? O sea, axila clínicamente positiva o ultrasonido axilar positivo, le hago la biopsia del ganglio sospechoso. Si me da negativo, paso al cuadro que vieron anteriormente, y si me da positivo, se recomienda marcar ese ganglio positivo por la core o por la aguja fina. ¿Le pongo carbón o le pongo clip a ese ganglio? Le hago después el tratamiento neoadjudante. Una vez que hago el tratamiento neoadjudante, evalúo cuidadosamente la axila. Esto es importante. Después del tratamiento de la NAC, necesito evaluar la axila cuidadosamente antes de operar. Y le hago ultrasonido axilar. Y una vez que le hago ultrasonido axilar, si tengo el clip y encuentro el clip marcado o busco o hemos marcado el clip, debemos marcar ese clip para que el cirujano lo opere, o en la cirugía el cirujano utiliza la radioscopía, el arcón C, y ahí lo puede encontrar. Por lo tanto, una vez que se evalúa la axila, si la axila no es francamente positiva, puedo ir a ganglio centinela, y si acá sigue siendo francamente positiva, tengo varios ganglios positivos, voy a ir directamente a vaciamiento axilar. Y en caso que la axila sea negativa o que no tenga lesión, va a ser opción, obviamente, del médico hacer el estudio del ganglio centinela. Por lo tanto, el ganglio centinela concuerda con el ganglio marcado, tenemos que saber, aproximadamente un 75% de los casos. O sea, hay un 25% a 30% de las veces que el ganglio centinela no es el mismo que el que punzamos nosotros previamente. Por lo tanto, todos los trabajos que se hicieron, se recomienda sacar en la biopsia del ganglio centinela post-NAC, tanto el ganglio centinela como el ganglio marcado. Las dos hay que ir a buscarlos. Y ahí tenemos unos falsos negativos muchísimo menores. Se recomienda marcar el ganglio marcado previo al tratamiento de NAC con carbón warpón, de los que dijimos. La opción después, si no utilizamos esto, es usar arcón C quirófano. Es necesario confirmar intraoperatorio que el ganglio señal del cerebro con clip está siendo resecado, o sea, nosotros debemos saber que el ganglio con clip, si le pusimos, antes que cierre la paciente, la médica, la cirugía, tiene que confirmar que haya sacado ese ganglio, y si no hay clip marcado, buscar el tracto de punción si posible. O sea, si no lo punzaron, si no marcaron el ganglio, que el patólogo busque el tracto de punción. Esto es un ejemplo de cómo ven estas cortesías de los médicos cirujanos de mi hospital, del equipo de Nacho, de Diana y todos los chicos, donde ellos buscan el ganglio centinela, el clip en cirugía con arcón C y lo encuentran, siempre. Por lo tanto, como conclusión, la ecografía axilar siempre debe ser con doble color. La ecografía axilar no forma parte, a mi criterio, de la ecografía mamaria rutina. Es un estudio 100% operador dependiente. Este es un punto para mí importantísimo. Yo siempre digo a los mastólogos, no desconfíen
de su imagenólogo. La indicación está sujeta a criterios de tratamientos posteriores de las pacientes. Es recomendable realizar una ecografía axilar antes y al finalizar el tratamiento neoadjuvante y marcar con clip el cáncer sospechoso biopsiado previo al tratamiento neoadjuvante. Bueno, fue un poco larga, espero que la hayan entendido. Vamos a hacer nuevamente las preguntas que habíamos hecho al inicio para que ustedes puedan contestar y ver un poquito cuál es el pensamiento actual. Ustedes, como vuelvo a repetirle, acá no hay respuestas que sean, o sea, que estén mal, ¿no? Porque uno tiene que verse cómo es lo mejor para cada lugar o para cada uno. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿La ecografía axilar bilateral es un estudio de rutina incluida dentro de toda ecografía mamaria? Es decir, cuando realizo una ecografía mamaria, ¿siempre evaluar ambas axilas?